Bienvenidos al tema 16 que se intitula Descentralización Administrativa del Estado. Nosotros ya hemos desarrollado el tema de la descentralización como proceso en la etapa que se creó, en la etapa actual en la cual está rindiendo sus efectos, ¿no? Y estamos viendo que sí, hay algo que mejorar, darle oportunidad de mejora y optimizar el proceso administrativo que, como señalamos en su momento, tiene carácter de irreversible, ¿no? Y cuyo fin es la regionalización, ¿no? Como una aspiración a efectos de que se concretice el principio de subsidiariedad, es decir, que el Estado esté representado y supla las necesidades sociales básicas a lo largo del territorio nacional, hablando de un Estado regio-local, ¿no? Que no se contrapondría, sino sería complementario al reconocimiento constitucional del Perú como un Estado unitario. Así es que acá haremos una especificación académica, en virtud de que vamos a tocar el tema de la descentralización, específicamente en lo que es el otorgamiento de competencias administrativas del gobierno central a los niveles de gobierno regional y local. ¿Ok? Vamos a recapitular para ubicar el tema, lo que era la descentralización. La descentralización es una forma de organización democrática, nace de un modelo político democrático, ¿no? Y constituye una política permanente de Estado, sigue ejecutándose, es un proceso que se inició, ¿no? Desde un plan en el segundo gobierno del presidente Belaúnde Terry, que paz descanse, y se concretizó en la época del presidente Toledo con la promulgación de la Ley de Base de la Descentralización del año 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales del año 2002 y la Ley Orgánica de Gobiernos Locales del año 2003, gobiernos regionales y gobiernos locales. Entonces tiene carácter obligatorio y tiene como objetivo fundamental el desarrollo humano, el desarrollo integral del país. Entonces, este proceso de descentralización se realiza por etapas, de manera progresiva, ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias. ¿Qué competencias? Política, administrativa, que es la que vamos a profundizar ahora, la económica y la fiscal, ¿no? Transferencia de competencias y recursos del gobierno nacional a los gobiernos regionales y locales. Entonces, los poderes del Estado y los organismos autónomos, así como el presupuesto de la República, se descentralizan de acuerdo a ley. Los poderes del Estado con su organigrama, ¿no? Los organismos autónomos y el presupuesto de la República. Vamos a ver en ese esquemita cómo se representa la descentralización, ¿no? Aquí hay un conjunto de agentes, de sujetos, ¿no? Que están esquemáticamente hablando con el mapa de un territorio determinado, y cada uno se lleva un poco de las piezas de ese rompecabezas, de ese mapa. Esta es una representación de cuál es el objetivo de la descentralización. Que todos los representantes, la representación de cada espacio del Perú, de cada espacio del Perú, tenga competencias, un soberano que vendría a ser el gobernante regional, el gobernante local o alcalde, a efectos de que se cumpla la finalidad pública de generar satisfacción de las necesidades en las demandas sociales. Entonces, la descentralización consiste en confiar la realización de algunas actividades administrativas a órganos que guardan con la administración central una relación que no es de jerarquía. Como organigrama, ¿cómo ubicaríamos a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales? ¿En una situación de jerarquía o una situación de horizontalidad? Horizontalidad, ¿verdad? ¿Por qué? Porque es el mismo gobierno que se desconcentra y se descentraliza en el mismo Estado peruano, con representantes, ¿no?, denominados gobernantes regionales y gobernantes locales, y con entidades descentralizadas y en algunos casos, es el caso, desconcentradas, ¿no?
La descentralización debe ser un instrumento para conseguir que el Estado mejore su gestión y desarrolle eficientemente las funciones que reclame la población. Entonces, lo que no debería atender, que es la centralización, ¿no? Y que era un modelo que ha existido hace ya mucho tiempo, no solo en Latinoamérica, sino en muchos países del mundo, que tenía como fundamento que una autoridad sea la que gobierne y tenga una responsabilidad concentrada. Y una descentralización, ¿qué es? Es lo opuesto, es autoridad y responsabilidad repartida. Entonces, la descentralización, ¿qué hace? La descentralización desarrolla un mejor vínculo entre el representante, el Estado, y sus representados, que son la ciudadanía. Fortalece la democracia y la gobernabilidad. Rectius, como ya sabemos, nueva gobernanza, mejora la eficacia y la eficiencia de estos servicios básicos y programas de lucha contra la pobreza. Hay una idea que no es descabellada, que decía que no es bueno que el territorio sea demasiado amplio porque sería difícil de gobernar. Pero si tenemos la concepción y la idea, los planes, la implementación en un primer momento como un plan piloto y luego ir consolidando y cristalizando ese deseo, se verá que la descentralización es la mejor herramienta que tenemos para ejercer, ¿no?, el principio de subsidiariedad, que es que el Estado llegue a todo el lugar en el cual el Estado tenga que tener presencia para cubrir las necesidades a partir de las demandas sociales. Tenemos acá una postura, ¿no? Por ejemplo, que descentralizar no es independizar, sino dejar o atenuar jerarquía administrativa, conservando el poder central limitado a facultades de vigilancia y control. ¿Quién vigila? ¿Quién controla? ¿Dónde está la Contraloría? En su sede principal, en la capital del país. Lo que hace es transversalmente ubicarse dentro de todos los organismos públicos en todo el territorio peruano para ejercer su función de control, ¿no? ¿Cuál es la base legal? El artículo 43 de la Constitución Política, que dice que la República del Perú es democrática, social, independiente y soberana, y que el Estado es uno e indivisible. El gobierno es unitario, representativo. Esta es una reforma constitucional ahora descentralizado y se organiza según el principio de Montesquieu de separación de poderes. El 188 le da especialidad a esto. ¿Qué dice? Que la descentralización es una forma de organización democrática y constituye una política permanente de Estado de carácter obligatorio que tiene como objeto el desarrollo integral del país. Y el proceso se realiza por etapas, de manera progresiva, escalonada, ordenada, conforme a criterios que permitan una adecuada asignación de competencias, transferencia de recursos del gobierno nacional hacia los gobiernos regionales y locales. Estos poderes del Estado y los organismos autónomos, así como el presupuesto de la República, se descentralizan de acuerdo a ley. Se descentralizan los poderes del Estado con todo el organigrama del Estado, los organismos constitucionalmente autónomos, así como el presupuesto de la República, ¿no?, que está a cargo acá en la capital de la República como dirección, como órgano de apoyo, órgano de línea del Ministerio de Economía y Finanzas, la Dirección General de Presupuesto Público. Entonces, hay una ley de reforma constitucional, la 27680 y la 28607, que establece el esquema unitario y descentralizado, que es la que reforma la Constitución, ¿no?, y señala que la descentralización es una política permanente de Estado. ¡Política de Estado! El gobierno que entre durante un periodo presidencial siempre tendrá que observar no solo su política de gobierno o lo que viene a presentar y ejecutar con sus ideas técnicas y políticas, sino considerar lo que ya existe para que se mantenga y sea mejor, tenga oportunidad de mejora si es que hay algo que perfeccionar. Por ejemplo, la descentralización. Entonces, se crea la ley de bases de la descentralización del año 2002 mediante la ley 27783 modificada por leyes, ¿no?, la 27950, la 28139, la 28379, la 28505 y la 28543, y esta ley desarrolla con amplitud lo que es
lo que dice la Constitución Política del Estado, es una norma de desarrollo constitucional respecto a la descentralización, regulando estructura y organización del Estado de manera democrática, descentralizada, desconcentrada, si es el caso, que corresponde al gobierno central, a los gobiernos regionales y a los gobiernos locales. Tenemos la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que es la ley número 27867, modificada por las leyes 27902, 28013 y la 28161, que establece y norma la estructura, organización, competencias y funciones de los gobiernos regionales. Tenemos la Ley Orgánica de Municipalidades, que es la 27972, que ha sido modificada por la ley 28268, 28437 y la 28458, que es la que norma la naturaleza, finalidad, competencias, funciones, organización, recursos, patrimonio, relaciones e instituciones de apoyo a las municipalidades de todo el país. Tenemos la LOPE, que es la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, la 29158, que respecto a la descentralización menciona que la importancia de esta norma es que ordena la intervención del gobierno nacional en el desarrollo de las políticas nacionales y sectoriales, es decir, hacia los gobiernos regionales y locales, como también son reconocidos como niveles de gobierno. Luego tenemos la Ley de Descentralización Fiscal, que es el decreto legislativo 955, que establece dos etapas. La primera basada en la transferencia de recursos desde el gobierno central a los gobiernos descentralizados, y la segunda condicionada a la conformación de regiones. Ya podemos decir, y lo dejé esto para esta etapa, para esta presentación, para este tema, que la aspiración de la regionalización ya está surtiendo efectos, materializándose en leyes, porque el 955, que es la ley de descentralización fiscal, señala que se otorgarán recursos del gobierno nacional, desde el gobierno nacional, a gobiernos descentralizados, condicionados a formación de regiones. Entonces podemos decir que si un gobierno regional, porque no es región, gobierno regional, regiones es cuando ya sea macroregiones, desea tener más presupuesto, tiene que empezar a planear con quién conformar regiones, sobre qué sería el polo de desarrollo, quién conformaría la soberanía de esa región como macroregión. Que eso quede bien claro, por favor. Entonces, acá tenemos una primera aspiración legal, toma de conciencia de que la regionalización es la aspiración que puede hacerse realidad, ¿no?, en promedio a mediano y corto plazo. Luego tenemos como normas existentes, como paquete normativo en lo que es descentralización, ¿no?, la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, que es la 27806, la cual promueve la transparencia en los actos del Estado a todo nivel. Cuando se reconoce la descentralización, se reconocen los gobiernos regionales y locales, que son niveles de gobierno que se complementan con el gobierno nacional o gobierno central. La Ley Marco de Promoción de Inversiones Descentralizada, la 28059, que establece el marco normativo para que el Estado en sus 3 niveles de gobierno promueva la inversión de manera descentralizada. O sea, la Ley Marco de Promoción de Inversiones que está descentralizada, que es la ley que establece el marco normativo para que el Estado en sus 3 niveles de gobierno promueva esta inversión descentralizada. ¿Cómo nace la descentralización? Nace en contraposición al centralismo, ¿no?, entendiéndose como parte de una mala distribución de riqueza y poderes. Yo agregaría incluso por imposibilidad física de presencia del Estado en todo un territorio mientras más grande es. He leído una propuesta y no me parece descabellada. Es por eso que se da una serie de procesos como la descentralización y regionalización, que no son temas nuevos, ya que en el Imperio Incaico y Virreinato se estableció el centralismo, el cual fue útil en la concentración económica y política, pero era un territorio pequeño, pues. Bueno, regular, entendido hoy pequeño, ¿no? El primero en Cusco, el segundo en Lima, respectivamente, con la independencia. Y en la independencia y república se discutieron temas controversiales como proponer una monarquía constitucional o federalismo con poco respaldo. La descentralización y la regionalización serán nuevas formas de administrar y atribuir poderes a los gobiernos regionales y locales, y el objetivo será un nuevo reto.
¿Qué es la centralización? Ese centralismo es uno de los problemas estructurales, bueno, lo fue hasta antes del proceso, más serios del país. Es la concentración económica y política de los recursos y fines del Estado y su acción solo comprende al gobierno central. ¿Qué significa? Concentración del 40% de la población en 9 ciudades, ¿no? Recordemos que 5 departamentos concentran 2/3 del PBI nacional, 10 provincias concentran el 52% de electores, las más grandes, ¿no? Hay una debilidad de capacidades regionales y locales y la ineficiencia y mal uso del gasto público, ideas y prácticas centralistas y burocráticas. Entonces, con estos factores hay un descontento entre el Estado y la sociedad civil. Esto, ¿no?, es un reflejo de los efectos del centralismo económico, administrativo, político, fiscal, la pobreza. ¿Cuáles son los poderes que concentra un Estado centralista? Un poder político concentrado en un personal único, en el que se obedece a una sola persona. Incluso podríamos atrevernos a decir que es una forma de autoritarismo, revestida bajo el nombre democrático que se le pueda denominar a un Estado, por más, ¿no?, modelo político que pregone democrático. En la práctica sería un gobierno autoritario, porque está concentrado en pocos individuos el poder político, el poder económico, orienta su actividad en lugares estratégicos de la periferia, ¿no?, y su administración y determinados servicios públicos vendrían a ser exclusivos, no llegaría a todos. Para que el Estado, para que el poder político llegue a todo el Perú, que se necesita distribución del poder, se necesita descentralización, se necesita, si se quiere crear polos económicos de desarrollo, con la unión de 2 o más gobiernos regionales para que conformen una macrorregión y una región. Esa es la mejor aspiración, el mejor resultado, y esa es la herramienta para erradicar los principales problemas en el país, entre los cuales el mayor es la pobreza, sin desmerecer la delincuencia y los otros tipos de, ¿no?, problemáticas del país. Entonces, ¿cuáles son las características de los poderes que se concentran? Hay una concentración en provecho de la administración central, con el poder de obligar y la capacidad de decidir, concentración de la competencia técnica, concentración en designar a los agentes gubernativos, y el gobierno central asume la dirección de todos los servicios públicos. Entonces, frente a un tema de autoritarismo e insuficiencia, es porque nace la descentralización. Entonces, por ejemplo, en Lima, ¿cómo es el centralismo? En Lima, bueno, estamos en un proceso de descentralización, somos un Estado descentralizado, pero apreciando cómo es, qué cosa concentra Lima hoy, podemos arribar a lo siguiente, ¿no? Concentra el 29% de la población nacional, produce el 48% del PBI nacional, genera el 55% del ingreso nacional, produce el 70% del PBI nacional industrial, concentra el 52% de los servicios gubernamentales y recauda más del 90% de impuestos. Cifras interesantes, ¿no? ¿Qué problemas hay con la centralización? Flagrantes, manifiestos, exteriorizados, materialmente existentes. ¿Cuáles son? Centralización económica, problema de producción e ingresos para las localidades. ¿Debido a qué? A que no genera mecanismos de igualación y distribución de los frutos. ¿De qué? Del crecimiento entre regiones, ya que su concentración está en Lima, del capital humano, físico y financiero. La centralización política debe ser entendida tanto, como hemos mencionado, en lo que es problema de producción de ingresos, en mal gobierno. ¿Debido a qué sería un mal gobierno? Debido a que el gobierno central acapararía las funciones y recursos del Estado, mientras que los gobiernos regionales o locales tendrían pocas competencias e influencia en sus ámbitos. Entonces, centralizar no es solo el sistema de la departamentalización y el alcalde que haga lo que pueda con lo que tiene, sino que la descentralización es el proceso por antonomasia que apunta al desarrollo social del país. ¿Por qué? Porque es transferir del gobierno central competencias a donde el gobierno central no llegaría, pero sí llegarían quienes, representantes de una locación determinada, bajo la legitimidad de sus respectivos, ¿no?, electores, votantes, representados.
¿Qué entendemos por descentralización? Transferir dentro del Estado, ¿qué cosa? Autoridad y capacidad de decisión, recursos, dinero, poder y funciones. ¿A quién? ¿De quién y a quiénes? Del gobierno central a los gobiernos regionales y locales. Estos últimos conocidos también como gobiernos subnacionales. Acá vemos la figura que hemos representado, ¿no? Acerca de la distribución de la transferencia de competencias, un poquito del gobierno central que lo tenga cada circunscripción del país, cada localidad, cada macro localidad o gobierno regional. ¿Por qué es importante la descentralización? Porque promueve un modelo de desarrollo equitativo e incluyente. Frente a las desigualdades existentes en el país, es interesante promover un modelo de desarrollo equilibrado que reduzca brechas o diferencias sociales y económicas internas. Entonces, ¿por qué es importante? Para fortalecer la democracia. ¿Cómo se fortalece la democracia? Se amplía la posibilidad de tomar decisiones, se redistribuye el poder político. Si atelantes de decisiones eran tomadas por algunos sectores, la descentralización permite que la mayoría de los ciudadanos y ciudadanas estén informados y participen en esa toma de decisiones. ¿Qué más? Construir ciudadanía, conciencia cívica, promover derechos ciudadanos y ciudadanas para decidir sobre aquellos aspectos que le afectan directamente para su desarrollo individual y colectivo, y también significa promover su responsabilidad en el desarrollo del país. Nueva gobernanza, ¿ok? Crear nuevas oportunidades para el desarrollo económico, las cuales se lograrán con el fortalecimiento y articulación de los mercados regionales en el marco de una estrategia de desarrollo del país con proyección al mundo y a la región latinoamericana. Nuevas oportunidades de desarrollo económico. Si yo quiero crear empresa en un pueblito de Ayacucho, tengo los organismos públicos a mi alcance que me permitirán constituir mi empresa. Tengo el ASUNAT que me va a proveer mi número de RUC para ser una empresa formal. Tengo al organismo descentralizado del Ministerio de Trabajo en Ayacucho que me va a proveer, ¿no? La formalidad para contratar a mis trabajadores, etc. Entonces, así es como se crea riqueza, así es como el Estado está cerca al ciudadano por principio de subsidiariedad y genera nuevas oportunidades de desarrollo económico en la localidad, una localidad determinada. ¿Cómo ha evolucionado la descentralización? La descentralización es un proceso que persigue desarrollo territorial del país para superar asimetrías de las provincias con la ciudad capital y satisfacer el acceso a oportunidades de desarrollo, bienestar e inclusión de desarrollo de los pueblos al interior del país. Esta fue la evolución histórica y normativa del proceso de descentralización, del nuevo proceso de descentralización con la aspiración de la regionalización. Tenemos la Constitución Política del Perú, con la reforma, ¿no? Con la reforma que incluye que el Estado también es un Estado descentralizado. En febrero del 98 la Ley Marco de la Descentralización, que es la Ley 26922. En marzo del 2002 la Ley de Reforma Constitucional sobre el capítulo de descentralización, la 27680 de la Constitución. La de marzo del 2002 la Ley de Elecciones Regionales, ¿no? Materializadas por la Ley 27683. En julio del 2002 la Ley de Bases de la Descentralización o Ley 27683. En julio de 2002, asimismo, la Ley de Demarcación y Organización Territorial, legitimada por la Ley 27795. En noviembre de 2002, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que es la Ley número 27867. En noviembre de 2002 también las primeras elecciones de gobiernos regionales. En diciembre del 2002, la modificación de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales mediante la Ley 27902. En mayo de 2003, la Ley Orgánica de Municipalidades, ¿no? Legitimada mediante la Ley 27972. 27972, la anterior es 27902. En agosto de 2003, la Ley Marco de Promoción de la Inversión Descentralizada, que es la Ley número 28059. En febrero de 2004, la Ley de Descentralización Fiscal, legitimada por el Decreto Legislativo número 955. En julio de 2004, la Ley del Sistema de Acreditación de los Gobiernos Regionales y Locales, legitimada por Ley 28273. En julio del 2004 también la Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones. Ya tenemos la aspiración más cerca que nunca. Si la aspiración de la descentralización es que el Perú se divida en regiones y así haya polos de desarrollo, se empezó desde el 2004 con esta Ley de Incentivos para la Integración y Conformación de Regiones,
legitimada mediante la ley 28274. En octubre del 2005 tenemos la ley de reforma de los artículos 91, 191 y 194 de la Constitución Política mediante la ley 28607. En octubre del 2005 tenemos el primer referéndum para la conformación de regiones. Y en noviembre del 2006 tenemos, que fue infructífera, lamentablemente no tuvo los resultados esperados, ¿no? Y en noviembre del 2006 tenemos las segundas elecciones de gobiernos regionales. Esta fuente la hice yo, es elaboración propia, ¿no? La hice yo con el soporte de compañeros académicos, ¿no? En trabajos de grupo en la universidad, ¿no? En el posgrado específicamente. Nos tocaba hacer grupo, compartir información ¿no? Y el resultado máximo era colaborar en información, compartirla ahí, compartirla con otros y poner en conocimiento lo que queríamos exponer. Tenemos también que el proceso de descentralización se ha ido implementando con especial intensidad en el Perú desde 2002 e intenta recoger una serie de demandas de la población peruana postergadas por varias décadas prácticamente desde los inicios de la República. Como antecedente más cercano se podría decir que el actual proceso de descentralización, ¿no? Se remonta a la Constitución del 79 desde las autoridades de los gobiernos regionales. Fue un primer intento que se notó con más ahínco desde la promulgación de la Ley de Bases de la Descentralización del año 2002. Luego, a manera de conclusión, podemos decir que la transferencia de recursos fiscales ha llevado a que los gobiernos regionales financien su gasto a expensas de la transferencia presupuestal del gobierno central y no hagan algún esfuerzo a nivel de autonomía fiscal. Por el contrario, los asuntos fiscales están relajados. Un gobierno sin autonomía económica, sin la autonomía para organizar sus impuestos, definir cargas tributarias a contribuyentes y recaudar, y en base a su recaudación fiscal asignar y financiar su gasto, no constituye un gobierno, menos aún un nivel de gobierno con autonomía. Hay que encontrar la autonomía fiscal. A pesar que ha habido descentralización fiscal, no se ha materializado esta autonomía fiscal. El cambio institucional por sí solo no garantiza la descentralización y se requiere voluntad política y un cambio cultural. Lo lamentable es que las fuerzas centralistas son más fuertes que las descentralistas. Podemos hacer un seguimiento de la descentralización, de sus alcances. ¿Cómo se sigue? ¿Cómo se hace el control de este proceso de descentralización, de sus avances? A través de un proceso de actualización del Plan Estratégico de Desarrollo Nacional, con el objetivo de afianzar crecimiento con inclusión social, democracia, igualdad de derechos, oportunidades y metas sociales, alineadas con los objetivos del milenio. El Plan Bicentenario es el 2021, 2 años de trabajo durante los cuales se ha revisado y analizado amplia información y llevado a cabo reuniones con expertos, autoridades, dirigentes políticos y representantes de la sociedad civil. Asimismo, este Plan Bicentenario tiene 6 ejes estratégicos: derechos fundamentales y dignidad de las personas, oportunidad y acceso a los servicios, Estado y gobernabilidad, economía, competitividad, empleo, desarrollo regional, infraestructura y recursos naturales y ambiente. Conclusiones: el Perú es un país que en su difícil geografía alberga muchas potencialidades, tanto en recursos naturales como en capital físico, pero sobre todo cuenta con personas con talentos y atributos. Estos recursos se encuentran desigualmente distribuidos en el territorio y esto trae como resultado que más de la mitad de la población viva en la pobreza. La descentralización es un proceso complejo, una dinámica social y política en la cual se concentran diversos factores que ya hemos mencionado, ¿no? Factores administrativos, factores políticos, factores normativos, etc. Y al tratarse de un proceso complejo, la descentralización implica varias dimensiones: social, ambiental y educativa. Por tanto, la descentralización por sí sola no es sinónimo de desarrollo, sino tiene que complementarse con una serie de medidas económicas, sociales y culturales. Luego, la descentralización desde el punto de vista político se centra en ¿qué? En el derecho democrático a la autonomía tanto de los gobiernos regionales como las municipalidades y el costo fiscal del gobierno central para asegurarlo. Es un medio para la igualdad de oportunidades que se toma mediante la transferencia de poder. Existen diversos colectivos de investigadores intelectuales, actores regionales que han participado activamente en el diseño del proceso de descentralización, pero que hoy coinciden que es hora de corregir y reforzar para fortalecer capacidades regionales, establecer mecanismos claros de autonomía,
para la gestión de estos gobiernos. Hemos visto que en la autonomía fiscal hay flaquezas y hay que optimizar, ¿no? Hay que optimizar esa autonomía fiscal. No todo va a ser derivado del gobierno central, ¿no? Así que, como apreciación crítica, la descentralización va caracterizada por la transferencia de funciones y no va acompañada de recursos que no, se caracteriza por la transferencia de funciones, ¿no? Que debe ir acompañada de recursos que la posibiliten asumirla eficazmente. Tampoco perciben nivelar las relaciones del poder y gobierno local, por lo que la dependencia es alta. Es una opinión, ¿no? Y hay que ser conscientes que el proceso debe ir más allá de lo administrativo y el norte que debería tener, ¿cuál es? El desarrollo humano, el desarrollo social. Hay instrumentos que ya hemos visto que existen, como la Secretaría de Descentralización, que es el órgano de apoyo de la PCM, ¿no? Que se encarga de tratar el tema de la Secretaría de Descentralización como órgano de línea, ¿no? De perseguir los alcances, ¿no? Para que el efecto de la descentralización como proceso sea efectivo, ¿no? Debería mejorar la implementación de servicios de eficiencia administrativa. Hay opiniones que dicen que la Secretaría de Descentralización es bastante débil aún y carece de liderazgo para dirigir y articular el proceso frente a todos los sectores. Hay un capítulo que yo quisiera compartir. Hay un capítulo que quisiera compartir, que es el de la inversión descentralizada. Entonces, hay aspectos jurídicos, económicos de la descentralización administrativa que es por antonomasia un ejemplo de cómo se transmite, cómo se hace la transferencia de competencias, ¿no? Vamos a ver los aspectos jurídicos y económicos de la descentralización administrativa en la inversión descentralizada. ¿Qué es la inversión descentralizada? Es el proceso por el cual se concreta la descentralización económica. Se busca lograr el desarrollo regio-local e implica reglas claras para el inversionista, potestades específicas para los gobiernos regionales y locales, apoyo de la colectividad, así como fiscalización adecuada en la función pública. Ustedes me dirán, pero mi estimado docente, voy a responderles antes que me pregunten. La descentralización económica está dentro de la descentralización administrativa. ¿Por qué? Porque es una potestad que le da al administrador, del cual se le ha transferido la competencia de administrar el manejo y el correcto uso de los fondos públicos. Además, toco el tema de la inversión descentralizada. ¿Por qué? Porque es uno de los temas los que hay mayor investigación y lo que se podría compartir más información, ¿no? Hay información, se puede compartir información, ¿no? Y es útil para entender el objetivo final, que es que cada gobierno regional o cada gobierno local alcance su debida autonomía, su iniciativa de economía, ¿no? A efectos de que se produzca la inversión descentralizada, esta, como parte del proceso de descentralización, se encuentra regulada como plan en el Plan Nacional de Inversión Descentralizada. Esta está plasmada en un documento formulado por el Consejo Nacional de Descentralización, que es el organismo extinto, hoy Secretaría General de Descentralización, como órgano de línea de la Presidencia y el Consejo de Ministros. Este plan contiene una descripción de las zonas, ejes o corredores económicos del país y por ende las oportunidades de inversión descentralizada. Trata de orientar la forma en la que se programa la inversión pública a nivel regional, regio-local. Las estrategias a considerar en torno al Plan Nacional de Inversión Descentralizada se basan en los activos y recursos naturales factibles de ser parte de un proceso de inversión, sea esta privada o pública, y las necesidades y oportunidades que presentan las diversas jurisdicciones del país. Por tanto, la tendencia es a describir qué zonas reúnen las condiciones a efectos de que se legitime esta inversión descentralizada. ¿Por parte de quién? En principio por el gobierno central o nacional, ¿no? Y luego, a efectos de que se adquiera autonomía en la ejecución del gasto público, ¿no? La posibilidad de que las mismas entidades ejecuten
su gasto público. Tenemos a nivel regional o de gobiernos regionales, distintas instancias. Por ejemplo, en lo que es la inversión descentralizada, tenemos a la FIP, que es lo que hace Concerta. Concerta que propone planes de inversión y promoción de la inversión privada. Plantea orientaciones para la gestión de la imagen regional, promueve que el gobierno regional preste servicios al inversionista y propone procedimientos de simplificación administrativa y modernización. Por otro lado tenemos los CEPRIS, que son los que ejecutan procesos específicos. Estos diseñan estrategia de implementación de la modalidad de inversión privada acordada por la autoridad competente. Conduce, coordina, dirige y supervisa toda la ejecución del proceso de promoción específico. Tenemos asimismo la Defensoría de la Inversión a nivel regional, ¿no? Que tiene un carácter de intermedia, ¿no? Y actúa como mediador entre la OPIP y otros organismos similares de competencia regional o local, es decir, del organismo que se encarga de la ejecución del plan de inversión pública, ¿no? Y acompaña los procesos de promoción de la inversión privada para garantizar una adecuada coordinación. Por último tenemos a la instancia de la OPIP, que es la que ejecuta, que identifica las dificultades que puedan afectar al proceso de inversión y plantea soluciones. Asimismo realiza investigaciones, mediciones de campo, encuestas, entrevistas, audiencias con los principales agentes económicos, ¿no? Y presta al inversionista de información, coordinación y asesoría. Por tanto, estas son las 4 instancias a nivel de lo que es este proceso de descentralización, de lo que es la descentralización de la inversión a nivel regional, ¿no? Mediante una finalidad por parte de la FIP en concertar, en la CEPRI ejecutar procesos específicos, en la Defensoría de Inversión que tener de carácter intermedio, ¿no? Para efectos de operar como vaso comunicante o intermediador entre el órgano dependiente de hoy la Secretaría de Descentralización y los órganos regionales o organismos que van a ejecutar la inversión. Y asimismo tenemos a la OPIP, que es la que se encarga de la ejecución, ¿no? Para efectos de que sea efectiva la inversión. Tenemos criterios para determinar el nivel de gobierno a cargo del proyecto de inversión privada. ¿Cuáles son esos criterios? Número 1, competencias atribuidas por ley a cada órgano de gobierno. Reiteramos, ¿dónde están las competencias normativamente reguladas de cada nivel de gobierno, efectos de desempeñarse, desenvolverse, de ejecutar sus competencias, dentro de las que existen, que son la administrativa, política, económica y fiscal, si es un gobierno regional, la ley orgánica de gobiernos regionales; si es una municipalidad, la ley orgánica de gobiernos locales; y el marco básico que establece cuáles son la estructura sobre la cual no puede salir la ejecución de una función pública a nivel regional o local, que es la ley de bases de la descentralización. ¿Qué más? Tenemos los activos o recursos públicos que corresponden a cada nivel de gobierno. Tenemos el ámbito de influencia del proyecto respecto a la población, los efectos sobre la ciudadanía, ¿no? Aquí podemos sostener, ¿no?, la importancia de que si se va a ejecutar un tipo de inversión privada que legitime un gobierno regional o a nivel local, consultarle siempre a la población. ¿Dónde está esa legitimidad para la población a efectos de que se tome o considere o se haga efectiva la opinión favorable a efectos de que se realice ese proyecto de inversión? Está contemplado en la ley de consulta previa, ¿no?, que tiene todo un contenido, es todo un tema, ¿no? Y es la legitimidad que le da una población determinada a una obra, ¿no?, legitimada por el gobierno, de naturaleza privada o de naturaleza pública, según sea el caso. Y por último tenemos que, como criterio, el territorio en el cual se ejecutará el proyecto. ¿Territorio como qué? Territorio como en su naturaleza, en su estructura.
Tenemos competencias exclusivas de los gobiernos regionales en lo que respecta a la inversión privada. ¿Cuáles son? Promover, y la inversión pública, por supuesto, promover y ejecutar inversión pública de ámbito regional en proyectos de infraestructura vial, energía, comunicaciones, servicios básicos, entiéndase, servicios públicos esenciales de ámbito regional, con estrategias de sostenibilidad. ¿Qué sostenibilidad? Es desarrollo sostenible. Manejo adecuado en políticas ambientales, no pensando en el ciudadano de hoy, sino en el que prosigue, ¿no? No solo nosotros, sino nuestros hijos y nuestros nietos. Por tanto, además, competitividad, oportunidades de inversión privada, dinamizar mercados y rentabilizar actividades. Reiterando que rentabilizar para efectos de lo que es generarse ingresos para gasto público en el caso del Estado, no es rentabilidad desde el punto de vista empresarial privado, sino para generarse ingresos a efectos de satisfacer las demandas sociales. Otra competencia exclusiva de los gobiernos regionales es el diseño y ejecución de programas regionales. ¿Qué es un programa? Un programa es un proyecto a largo plazo, ¿no?, de carácter político, dentro del ámbito jurídico, en el marco de la ley, dentro de los cánones de la ley, regionales de cuencas, corredores económicos y ciudades intermedias. Promover la formación de empresas y unidades económicas regionales. Promover la creación de la empresa privada. Facilitar procesos orientados a los mercados internacionales para la agricultura, la actividad de la agroindustria, la artesanía, la actividad forestal y otros sectores productivos. Desarrollar circuitos turísticos que puedan convertirse en ejes de desarrollo, ¿no? Si bien es cierto, como les he mencionado, la aspiración máxima del proceso de descentralización es la regionalización, ¿no? Cuando se haga efectiva esa regionalización que ya existe como plan en la modernización del Estado, e incluso existe la ley a efectos de que se otorgue un monto mayor de presupuesto con la condición de que se vaya empezando con ese proyecto de regionalización en que se pongan de acuerdo quién, las comunidades, las circunscripciones limítrofes a efectos de no ver a largo plazo consolidarse únicamente como una región, sino unirse con otra para conformar una macro región a efectos de crear un polo de desarrollo. Un polo de desarrollo, ¿cómo? Un polo de desarrollo económico, ¿no? Entonces, ¿cómo se traduce ese polo de desarrollo económico? A través de la ejecución de sectores productivos. En este caso, tenemos el turístico, como podría ser el sector en la agroindustria, etc. Administrar y adjudicar los terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado en su jurisdicción, con excepción de los terrenos de propiedad municipal. Y además de promover el uso sostenible de los recursos forestales y la biodiversidad, como otras competencias que la ley orgánica de gobiernos regionales, cuando la revisen, verán que le asignan. Tenemos, así como competencias exclusivas, competencias compartidas. Cuando yo hice referencia en el más alto nivel, cuando hablamos de los poderes del Estado, específicamente el Poder Ejecutivo, que tiene su base normativa en la Constitución en principio y luego en la Ley Orgánica del Poder Ejecutivo, ¿no?, nos referimos a que hay competencias de los ministerios que son exclusivas por pertenecer a un sector exclusivo o compartidos. Por tanto, no solo es a nivel del Poder Ejecutivo, sino a nivel de los distintos niveles de gobierno como el regional y el local. Entonces, ¿cuáles son las competencias compartidas con los gobiernos locales? Número 1, gestión de servicios de la educación. Luego la salud pública. Luego promoción, gestión y regulación de actividades económicas como la agricultura, pesquería, ¿no?, industria, comercio, turismo, energía, hidrocarburos, minas, transportes, comunicaciones y medio ambiente. Gestión sostenible de recursos naturales y mejoramiento de la calidad ambiental.
Preservación y administración de reservas y áreas naturales protegidas, regionales. Difusión de la cultura, competitividad regional y promoción de empleo productivo, así como participación ciudadana, entre otras competencias. La legitimidad que tiene en competencia compartida, tanto por el gobierno regional como por el gobierno local, está regulada. Y estas son las competencias que la ley dice que son compartidas. Tenemos modalidades de participación en la inversión privada. ¿Cómo se participa en la cómo se participa de la inversión privada? Primero, que son aplicables a procesos de inversión privada por iniciativa estatal o privada las siguientes modalidades de participación. Primero, la venta de activos o privatización. Antes, por ejemplo, hasta durante este proceso de desregulación del Estado, en la cual se derivó del periodo de que el Estado intervenía en todas las actividades económicas, sociales, etcétera, y que este tránsito por el efecto de esta desregulación hacia una visión neoliberalista desde el punto de vista económico, al punto tal que incluso la Constitución Política del Estado tiene un capítulo que no tenía ninguna constitución antes, que es del régimen económico, ¿no? Vamos a ver que en la práctica teníamos una empresa pública que era la que prestaba el servicio de telefonía, servicio de telecomunicaciones, ¿no? Luego se quedó sin efecto esta empresa pública, ¿no? Y se, digamos, privatizó lo que es la telefonía fija en un principio, que luego derivó por avance de la tecnología en telefonía móvil, ¿no? Tenemos la asociación en participación. ¿Qué significa esto? Que también se puede participar en la inversión privada, ¿no? Tanto el Estado como otros privados, como asociación en participación, ¿a efectos de qué? A efectos de ejecutar obras públicas, ¿no? ¿Cómo es la asociación de participación? Es cuando dos empresas de actividad complementaria se unen para tener como resultado una obra determinada. A manera de ejemplo, y existe hoy, ¿no? Cuando se otorga una licitación a una asociación privada, a una asociación en participación, por ejemplo, que por un lado una empresa que va a ser la que va a proveer, ¿no? el insumo para que se ejecute la obra pública, y en la otra que va a derivar los operarios que van a ejecutar esa obra pública. Estamos en ese caso ante un supuesto de asociación en participación, ¿ok? Luego tenemos las concesiones, ¿no? La concesión nació con la idea de que lo que no haga el Estado lo haga el privado. Por tanto, el Estado puede darle concesión a una empresa privada a efectos de que, ¿no?, realice una explotación de una actividad determinada, ¿no? Retribuyendo al Estado, en este caso al gobierno local o regional, una calidad, un monto de dinero que tiene calidad, digámosle, tributaria, por ejemplo, el canon minero. Tenemos asimismo el contrato de gerencia, el joint venture, que es la unión para una aventura en común, el outsourcing, que es la tercerización sin desplazamiento, etcétera, etcétera. Con excepción de la venta de activos, las modalidades de participación tienen carácter temporal, ¿no? Hay posturas, ¿no? Hay opiniones académicas que sostienen que la privatización no es saludable. ¿Por qué? Porque si el Estado no interviene y le deja un servicio que debería ser que debería prestarlo el Estado, porque es el que va a regular debidamente, porque se entiende así, una determinada actividad empresarial, se lo da a un privado, el privado, si va a hacerse empresarialmente de ese servicio público, ¿no?, va a poner las reglas que quiera, ¿no?, y va a disponer, ¿no?, en su libertad
un efecto nefasto para la ciudadanía porque podría disponer el precio que desee, las condiciones que desee, etcétera, ¿no? Pero para evitar esta desequiparidad existen los organismos reguladores, que en materia de telecomunicaciones, ¿no?, hay una, y es la que, reconociendo como servicio público el de las telecomunicaciones, ¿no?, frena cualquier tipo de abuso de parte de alguna empresa proveedora de ese servicio. Tenemos el procedimiento de inversión privada, de la iniciativa privada. ¿Cuáles son los pasos a seguir a efecto de que se haga efectiva esta promoción de iniciativa privada? Número 1, presentar la iniciativa privada, ¿no? Es confidencial y reservado hasta la calificación por parte del organismo que legitima la iniciativa privada. Por tanto, está en nombre de la razón social propuesta, es una formalidad, propuesta de modalidad de participación, la descripción del proyecto, su ámbito de influencia, evaluación económica y financiera, evaluación preliminar de impacto ambiental, herramienta indispensable, ¿no?, de carácter ambiental, la propuesta de plazo estimada del contrato de participación de la inversión privada. El paso 2 es la evaluación de la iniciativa privada por parte del OPIP, ¿no? Esta evalúa la iniciativa y la declara de ser el caso, la viabilidad por la interés o relevancia en este proyecto de inversión. Entonces, la OPIP puede solicitar al órgano de línea de gobierno regional competente que emite informes respecto a la evaluación del proyecto. La OPIP está a nivel del Poder Ejecutivo, ¿no? ¿Derivado de quién? De la Secretaría General de Descentralización. Para evaluar la iniciativa privada se tiene en cuenta, entre otros, los siguientes criterios: situación en la que se encuentra el saneamiento físico y legal de los bienes y activos del Estado involucrados, si han sido transferidos a favor del gobierno regional, la generación de puestos de trabajo, creatividad, la afectación al medio ambiente, si es económico o socialmente rentable, si facilita la llegada de nueva inversión privada. ¿Dónde se ve reflejado eso? En los términos de referencia. Luego tenemos el paso 3, que es el proceso de ajustes y modificaciones de la iniciativa privada. ¿Dónde están estos ajustes y modificaciones de la iniciativa privada? En la normativa correspondiente de la OPIP. Esta sostiene que puede proponer ampliaciones y modificaciones que se consideren convenientes en el íter de la ejecución del proyecto de inversión, siempre en contenido y diseño de la propuesta, en la medida en que las mismas sean previamente coordinadas con el titular de la iniciativa privada y le sean notificadas por escrito, de manera que puede expresar su disconformidad de ser el caso. Los gastos por la información adicional corresponden al titular de la iniciativa privada. ¿Quién puede ser titular de la iniciativa privada? Puede ser el Estado o puede ser otra empresa privada. El 4 es la aprobación de la viabilidad de la iniciativa privada. ¿A quién le corresponde? Le corresponde al gobierno regional. La OPIP notifica la aprobación al titular de la iniciativa y publica un resumen ejecutivo de la iniciativa mediante un medio de comunicación, ¿no?, público. Vamos a ver más adelante la relevancia e importancia, ¿no?, del hoy existente gobierno electrónico. Y la OPIP puede aprobar la propuesta de forma expresa y fundamentada, en cuyo caso esta decisión no puede ser impugnada en vía administrativa, ¿no? Simplemente es inimpugnable el resultado. Si transcurre el plazo sin pronunciamiento de la OPIP, la propuesta se considera desaprobada. Podríamos decir que acá hay un ejemplo como acto administrativo de silencio administrativo negativo. En este caso, el interesado puede interponer una queja ante la máxima entidad ejecutiva de la entidad. Tenemos el paso 5, al momento de la adjudicación de esta iniciativa privada. En caso de no presentarse terceros interesados en los 30 días siguientes de la última publicación de la iniciativa privada o la precalificación, solo haya sido superado por el titular de la iniciativa privada, se aplicará el procedimiento de adjudicación o concesión directa. Si se presentara uno más interesados en la ejecución del proyecto en los 30 días siguientes de la última publicación de la iniciativa privada, el OPIP podrá optar entre los procedimientos de oferta pública, licitación pública o concurso de proyectos integrales. La adjudicación es aprobada por el Consejo Regional. Por tanto,
A efectos de que se ejecute la inversión descentralizada, esta legitimidad a efectos de que una inversión a nivel regional o local sea efectiva, tiene un preprocedimiento al amparo de lo que señala la OPIP, que es el organismo matriz, ¿no?, de evaluación de los proyectos de inversión privada, ¿no?, en un gobierno regional o local determinado, ¿no? Y una vez que cuenta con la adjudicación de esa iniciativa, se procede a la licitación pública, oferta pública o concurso de proyectos integrales. ¿Cuál es la jerarquización de los bienes del Estado, de los activos de los bienes del Estado? ¿Qué es activo? Es lo que tiene patrimonialmente el Estado. Entonces, esta jerarquización de activos y bienes del Estado nace del literal A del artículo 45 de la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, que es modificado por el artículo 4 de la Ley 27902, que establece que corresponde al Gobierno Nacional determinar la jerarquización de los activos, empresas y proyectos por su alcance nacional. Por su alcance nacional, regional o local, en la que se aprobará mediante decreto supremo. Hasta la fecha solo se ha jerarquizado los bienes, activos y proyectos de Estado, estando pendientes los temas de las empresas. La mencionada jerarquización se realizó mediante el Decreto Supremo 023/2004 de la Presidencia del Consejo de Ministros. Se precisa en esta norma que las acciones de adquisición, disposición, administración y gestión que realicen los gobiernos regionales y locales respecto de los bienes del Estado que se encuentran bajo su administración se regularán por el Reglamento General de Procedimientos Administrativos de Bienes de Propiedad Estatal, que existe mediante el Decreto Supremo 154 del 2001 por parte del Ministerio de Economía y Finanzas. Entonces, puede haber una jerarquización de activos, empresas y proyectos por alcance nacional, regional o local, ¿no? Ya se ha hecho efectivo a nivel de activos y proyectos, y en el tema de empresas aún no. ¿Cuáles son los bienes de alcance local? ¿Cuáles son los bienes aquellos que se corresponden a una ejecución política viable por parte de un gobierno, de una entidad a nivel del Estado de carácter local? Son los bienes muebles e inmuebles de uso público destinados a los servicios públicos municipales. Los edificios municipales, instalaciones, todos los bienes adquiridos, construidos y sostenidos por la municipalidad. Los terrenos eriazos, abandonados y ribereños que le transfiera el gobierno nacional. Asimismo, los bienes muebles e inmuebles que le transfieran los sectores del gobierno nacional o los gobiernos regionales para el cumplimiento de sus fines institucionales conforme al Plan Anual de Transferencia de Competencias sectoriales, y asimismo los legados o donaciones que se instituyan en su favor, y los bienes que se adquieran conforme a ley. Estos son los bienes de alcance local. ¿Cuáles son los bienes que son los que corresponden a un gobierno local? Esto de acá. Los bienes que corresponden a nivel regional, muebles e inmuebles que fueron transferidos por los antiguos CETARES o consejos, que es el precedente de los gobiernos regionales, consejos transitorios de administración regional, en el marco del proceso de descentralización. Los bienes muebles e inmuebles que le fueron transferidos por los CETARES en el marco del proceso de descentralización, que a la fecha son materia de ordenamiento y saneamiento de acuerdo a la ley. Los bienes muebles e inmuebles que le transfieren a los sectores del gobierno nacional para el cumplimiento de sus fines institucionales conforme a los planes anuales de transferencia de competencias sectoriales, y los bienes que adquiera conforme a ley. ¿Y cuáles son los bienes a nivel, desde la más alta dirección, a nivel, los que son de alcance nacional? Terrenos urbanos y eriazos de propiedad del Estado inscritos en registros públicos a favor del Estado o una entidad conformante del gobierno nacional. Por ejemplo, un ministerio, en su infraestructura, existen bienes que incluso existen como bienes futuros, de los cuales es titular el gobierno nacional. Aquellos, a manera de ejemplo, los terrenos urbanos y eriazos
de propiedad del Estado no inscritos en los registros públicos como propiedad privada ni en el Sistema de Información Nacional de Bienes de Propiedad Estatal. Inmuebles del Estado no registrados como exclusivos de los gobiernos regionales ni locales, excepto los considerados en el 2.b del presente artículo. Y la infraestructura pública a cargo de la administración de entidades públicas conformantes del gobierno nacional, a excepción de las empresas estatales que deben ser jerarquizadas mediante norma específica. ¿Cuáles son las empresas de gobiernos locales y regionales? Con esto podemos tener un alcance de que también existen empresas que se corresponden con gobiernos regionales y gobiernos locales. Las empresas de los gobiernos locales son todas las constituidas al amparo de la Ley Orgánica de Municipalidades o de gobiernos locales. En este nivel de gobierno basta un acuerdo de consejo, como el caso de la empresa municipal inmobiliaria de Lima o la empresa de transportes turísticos Machu Picchu, ¿no? Y ahora requieren una ley del Congreso, a iniciativa del gobierno local con acuerdo del Consejo Municipal, con voto favorable de más de la mitad de sus regidores. Por eso se habrá oído con mucha frecuencia la idea de lo que es el transporte público, ¿no? Un transporte público en el cual tiene intervención tanto el Estado como el privado. ¿Quién presta el servicio de transporte público? En el caso de los gobiernos regionales, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales igual señala que no los habilita directamente a constituir empresas públicas, por lo cual deben acudir al Congreso para que éste las cree mediante una ley, a menos que reciban empresas del Estado actualmente pertenecientes a nivel central a través de una transferencia respectiva, a través de una jerarquización. ¿Para qué existe la jerarquización? Para efectos de establecer un orden, aquí, orden en lo que son proyectos de inversión y determinar la competencia, en este caso en materia de inversión. En ambos casos las empresas se encuentran sujetas a normas que regulan la actividad empresarial del Estado. ¿Cuáles son los requisitos constitucionales para ejercer la actividad empresarial estatal? La Carta del 93 se pronuncia limitativamente sobre las posibilidades empresariales del Estado, a diferencia de su antecesora que era más bien permisiva de esa actividad. Porque en esta etapa en la cual estamos en un proceso de desregulación, del Estado intervenga solo en lo mínimo elemental, solo en servicios públicos esenciales. La Constitución vigente establece que la actividad empresarial del Estado se cumple con 3 requisitos, ¿no? Que son de carácter subjetivo, relativo a los ciudadanos, y objetivo a nivel de todo el organigrama del Estado. ¿Cuáles son los requisitos? Legalidad habilitante, es decir, que por ley del Congreso, ley ordinaria, ¿no? Salvo las municipalidades creadas antes de la Ley Orgánica de Municipalidades. Las que son después, empresas municipales, después de la Ley Orgánica de Municipalidades 2003, ¿no? Tienen que habilitarse mediante ley expedida por el Congreso. Número 2, subsidiariedad. Se establece de acuerdo a la participación del sector privado en dichas actividades. Lo que está más cerca a quien necesita es mejor. Declarar de alto nivel, de alto interés público o de manifiesta conveniencia nacional. Legalidad, subsidiariedad y la declaración de ¿qué? De interés público. ¿Cuáles son los criterios para la jerarquización de empresas del Estado pertenecientes a nivel nacional? De gobierno, la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales señala 2 criterios para jerarquizar empresas del Estado. La Ley Orgánica de Gobiernos Regionales, como nacionales o regionales, los cuales son la circunscripción del gobierno regional y el alcance regional de las empresas. Cuando hablamos de alcance regional, hablamos de la dimensión de la empresa, ¿no? Y la posibilidad de que pueda su actividad generar beneficio dentro a todos los que se encuentren dentro de la circunscripción del gobierno regional. Por tanto, si alcanza esa posibilidad, estamos ante el cumplimiento del segundo requisito, que es el alcance regional de las empresas. O sea, es el territorio, y si la empresa puede llegar a todo el territorio. ¿De qué? Del gobierno regional.
En base a estos criterios se determina qué empresas son regionales y cuáles permanecen como nacionales bajo el ámbito del Fondo Nacional de Financiamiento del Estado. Haciendo una recapitulación de este tema, ¿no? Hemos iniciado con la precisión de que en lo que es la transferencia de competencias administrativas, tanto del gobierno central a los gobiernos regionales y locales, es un tema rico en contenido, ¿no? Está legitimado por la norma, las normas regulan este tipo de descentralización, normas matrices como la ley de base de la descentralización, la ley orgánica de gobiernos regionales y la ley orgánica de gobiernos locales, ¿no? Las normas complementarias, ¿no? Esto es efecto del Plan Nacional de Modernización del Estado, ¿no? Que se está empezando ya a hacer efectivo, ¿no? Mediante una implementación. Podemos decir que en la medida en que se produzca la autonomía de los gobiernos regionales y locales al transferirle competencias el gobierno de alcance nacional, estamos ante una buena situación en la que se están alcanzando los objetivos, ¿no? Se rescata que aquí lo más importante es que se cumpla con la aspiración de la regionalización, empezando por este proceso irreversible de descentralización y específicamente en materia administrativa, el ejemplo por antonomasia que hemos citado, que es uno de los más importantes porque estamos hablando de recursos económicos para ejecutar los objetivos, en este caso de alcance regional y local, ¿no? Hemos visto que se está desarrollando este proceso de manera eficiente, eficaz, está obteniendo resultados favorables en muchos casos, ¿no? Y lo importante es, como se mencionó en un principio, no solo que baste la existencia de normas o técnicas u opiniones vinculantes, ¿no? de instituciones vinculantes, ¿no? ¿Por qué? Porque aquí lo que importa es que se ejecute el gasto público, se transfiera la competencia en lo que es inversión descentralizada de manera eficiente y eficaz a efectos de que las regiones y localidades alcancen su desarrollo, ¿no? Cuyo fin último es el desarrollo humano de todos los peruanos.